gusto nuevamente estar con ustedes. Antes de arrancar, permítanme compartir con ustedes una invitación. Estamos próximos a nuestro Congreso de Misiones. Si no mal recuerdo, este es el tercer año que tenemos un Congreso de Misiones como iglesia y quiero invitarte a cada uno de ustedes que son parte de nuestra congregación, que son parte de la iglesia, para que aparten estas fechas, 27 y 28 de febrero. Es un congreso que, como les digo, este es el tercer año que realizamos y la intención es de que cada año queremos estar recordando, teniendo en mente, no dejar pasar, no dejar de ver esa tarea que Dios nos ha dado de ir y compartir el evangelio a todas las personas. Y entonces, en medio de nuestra agenda nos detenemos un momento como iglesia y dedicamos este tiempo para volver a considerar este llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para ir y compartir el evangelio. Entonces es un congreso para todos nosotros. ¿Sí me escucho bien? Aquí yo como que me estoy quedando aquí medio, bueno, ahí. Tal vez pienses que no eres misionero y tal vez digas, esto es para los misioneros, esto es para alguien especial. Déjame decirte que no, querido hermano, querido amigo que estás aquí, es un tiempo para ti también. Y entonces, por favor, aparta la fecha. Los próximos domingos estaremos dando más información, pero sí quiero que vayas poniéndolo en tu agenda y que en los próximos días podamos contar con tu presencia en este congreso. Entonces, por favor, aparten la fecha, 27, 28 de febrero, es un viernes y un sábado. La dinámica es la siguiente: arrancamos el viernes 27 con una noche de oración. Queremos tomarnos el tiempo para honrar y glorificar el nombre al Señor de la mies, aquel que envía a los misioneros, aquel que nos envía a nosotros. Queremos celebrar al Señor de la mies con una noche de alabanza el viernes 27, y luego el sábado 28 de 9 de la mañana a aproximadamente a las 3 de la tarde tendremos una serie de conferencias. Hay un pastor invitado que estará compartiendo con nosotros, entre algunos otros que estarán compartiendo temas acerca de la misión de Dios. Y entonces, otra vez, es algo para ti y para mí. Entonces, por favor, aparta la fecha y ojalá y podamos juntos recordar este llamado que Dios nos ha hecho como iglesia de ir y compartir el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿lo tienen? ¿Lo apuntaron? Los vi bien quietos, nadie agarró su celular, ¿no? Y yo estoy nervioso porque se me hace que me escucho raro, pero si ustedes me confirman, ¿me escucho bien allá? ¿Sí? Ok, bueno. Permítanme arrancar entonces con el mensaje de esta mañana. Estamos arrancando una nueva serie que le puse perspectiva, y la idea es de que juntos veamos la carta o el libro de Filipenses. Y mi idea no es que Filipenses tiene 4 capítulos, entonces que en las próximas 4 semanas veamos algunos puntos destacados de esta carta a los filipenses. Y entonces por los próximos domingos estaremos hablando acerca de esto, y es para mí como una continuación de la serie que terminamos, No olvidaré tu palabra. Si estuviste aquí en los domingos anteriores, hablamos acerca de cómo estudiar la Biblia. Y entonces no sé ustedes, pero yo quedé un poco emocionado de leer la Biblia, de estudiarla, y entonces quiero compartir esto con ustedes como una continuación a esta serie. Y quiero invitarte a que prepares tu Biblia, si tienes una Biblia en papel, que la tengas abierta, que tomes notas, porque nos vamos a sumergir un poco en este pasaje y que sea como un ejercicio también para seguir practicando cómo leemos y cómo estudiamos la Biblia. Y entonces es a lo que te quiero invitar por las próximas semanas. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y no tienes mucho tiempo con nosotros, déjame antes de comenzar darte la bienvenida. Si es la primera vez que estás aquí, gracias por visitarnos. A todos aquellos que están aquí con nosotros esta mañana, gracias por venir. No sé si viniste un poco obligado, no sé si no tienes mucha expectativa de estar aquí, pero lo primero que quiero es que te sientas relajado. No te preocupes, no te voy a obligar a que hagas nada, pero sí
sí estoy convencido de que Dios tiene un mensaje para ti. Entonces, ojalá y puedas unirte en en medio de algunos de estos pensamientos que quiero compartir con ustedes esta mañana y que lo tomes de parte de Dios para tu vida. Y bueno, hablamos en la serie pasada acerca de lo trascendente que es el contexto al comenzar a estudiar un libro. Y entonces, hoy lo que quiero hacer es llevarte a considerar el contexto de esta carta, de cómo fue que se escribe esta carta a los filipenses, porque esto te va a dar una perspectiva distinta de lo que estaremos leyendo, te dará una perspectiva distinta tal vez a pasajes que te sabes de memoria o a pasajes que has leído anteriormente. Debo de comenzar por decirte y explicarte que en realidad lo que estamos analizando es una carta. Es una carta que escribió el apóstol Pablo para una iglesia en Filipos. Por eso son los filipenses, porque la ciudad donde vivían era Filipos y entonces por eso son los filipenses. Y el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Recuerda, el apóstol Pablo es precisamente eso, un apóstol. Y cuando hablamos de un apóstol es alguien que va y comunica el evangelio a las personas y luego les enseña de la Biblia y comienzan a formar un grupo. Y un apóstol lo que hace es que funda una iglesia o crea una iglesia o forma una iglesia, como lo quieras ver. Bueno, el apóstol Pablo fundó esta iglesia de Filipos. Él fue y compartió con estas personas del evangelio, luego juntó un grupo y de repente era una comunidad como nosotros hoy. Y el apóstol Pablo tenía un afecto especial por ellos. Se dice que fue en el año 52 cuando esta iglesia de Filipos se formó. Ahora, esto es interesante porque en el año 52, cuando nace esta iglesia, ¿sabes? Apenas habían pasado 20 años que Jesucristo había sido crucificado en aquella cruz y que había resucitado y había vencido a la muerte y al pecado. Y esto es relevante para mí porque, no sé tú, pero para mí ya 20 años se me hace nada. Ahorita hablaba con alguien y hablábamos de las edades de sus hijos y 20 años ya no son nada. Y habían pasado apenas 20 años de que Jesús había resucitado, que había vencido a la muerte y entonces esta iglesia había nacido. Para cuando el apóstol escribe esta carta, la iglesia ya tenía 10 años, es decir, en el año 62 después de Cristo es que se escribe esta carta de los filipenses. Y entonces es interesante porque estamos hablando de una iglesia que fue fundada muy próximo a lo que Cristo había hecho en la cruz. Y era un grupo de creyentes que ya tenían 10 años en la fe. Tenía una iglesia que tenía 10 años. Y entonces el apóstol escribe esta carta como una respuesta a algo que hicieron los filipenses, lo que hizo la iglesia en Filipos. Tuvieron un gran detalle para el apóstol Pablo y entonces la carta que vamos a estar viendo es esto, es una respuesta, es una reacción del apóstol para este detalle tan especial que los filipenses tuvieron con el apóstol. Resulta que en el ministerio del apóstol Pablo llegó una época en que él tuvo cierta necesidad y había ciertos problemas financieros para el apóstol. ¿Y sabes qué hicieron la iglesia de los filipenses? Juntaron una ofrenda. Hicieron una vaquita por ahí y dijeron, vamos a alivianar a nuestro amigo Pablo. Y entonces juntaron una lana, juntaron un dinero y se lo envían a Pablo. Y Pablo está emocionado, se siente orgulloso de la iglesia que formó y se siente amado, se siente abrazado. Y vas a notar que hay una relación muy estrecha del apóstol Pablo con esta iglesia y el apóstol se siente tan agradecido por esta muestra de cariño, porque debo decirte que el apóstol Pablo jamás esperaba algo de las iglesias. De hecho, él tenía su propio trabajo, hacía tiendas y no tenía mucha dependencia de las iglesias. Y por eso era para él una sorpresa decir, oye, qué buena onda, gracias. No esperaba nada de ustedes y ustedes de alguna forma se enteraron de mi necesidad y me proveyeron. Y entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta de gratitud. Te darás cuenta que hay muchas cosas interesantes en esta carta y el tiempo nos faltaría para poderla estudiar a fondo, pero hay un tema, en medio de todas las enseñanzas que hay un tema que sale a la luz. Y bien fácil lo puedes identificar y el tema de la carta es la alegría. Es el gozo, ese es el tema central de la carta. Y entonces todo el mundo
en el ambiente cristiano, llamamos esta carta la carta del gozo. Ahora, lo interesante es de que aunque se habla mucho del gozo, al menos hay 19 veces, 19 referencias o 19 palabras diferentes relacionadas a la alegría o al gozo en esta carta, y son demasiadas. Lo interesante de esto es que cuando Pablo, este hombre, habla tanto de la alegría, la realidad es que no tenía ninguna razón natural para estar alegre. No estaba en una época en su vida como para desbordar alegría. Y eso toma algo interesante, y es este cambio de perspectiva el que quiero que te des cuenta. Y entonces, hoy quiero que vayamos a este pasaje y que veamos cómo el apóstol tiene este cambio de perspectiva y cómo nos invita a ti y a mí a cambiar nuestras perspectivas en esas áreas de la vida. Ahora, solo para estar seguro que te estoy comunicando la idea. Un cambio de perspectiva es eso que a todos nos ha pasado. ¿Has conocido a alguien y la primera vez que lo ves te parece que es bien payaso, que es un presumido? ¿Sí les ha pasado? Ven a alguien y este compa no me va a caer bien. Pero luego lo tratas, una plática, o alguien te cuenta qué es lo que está pasando con esa persona y de repente cambia tu perspectiva y de repente ya hasta amigos son. A todos nos ha pasado eso, ¿no? De los dos lados. En ocasiones alguien me ha dicho que la primera vez que me vio no le caí bien, ya después sí. Y yo tengo historias de gente que no me cayó muy bien al principio, pero mi perspectiva cambió. Ese es un cambio de perspectiva. Alguien que tuviste y que dijiste no me va a caer bien, pero de repente sí te cae bien. Son esos cambios de perspectiva. Mira, antes de ser papá, yo era un experto en educación de niños. Y yo sé que muchos han pasado por ahí. Antes de tener hijos, uno se cree el maestro perfecto, el papá perfecto. Y cuando veía a un niño haciendo un berrinche en un centro comercial, me salía lo experto, lo psicólogo y ese sentido de educación. Y yo decía, no hombre, estos papás están hechos garras. Présteme ese niño 5 minutos y se lo arreglo. Cuando nació Raquel, mi perspectiva cambió. Y cuando tienes hijos y después de tener algunos hijos en acogimiento, y ahora que tengo 2 hijas, mi perspectiva cambia. Y cuando veo al niño haciendo el berrinche, créeme, ahora hay gracia y misericordia en mi corazón para esos papás. Mi perspectiva cambia. Eso es lo que quiero llevarte, a que cambies tu perspectiva en medio de descubrir más acerca de esta historia que el apóstol Pablo está contando. Otra vez, a veces necesitamos estos cambios de perspectiva. Hace algunas semanas no había tenido un muy buen día, y cuando no estoy hablando de un buen día, habían pasado cosas como que llegué tarde a algún lugar que tenía que estar ahí. No cumplieron con algo que dijeron que me iban a entregar, y para mí era así como que el peor día de mi vida. Y de repente recibí un mensaje de alguien que estaba pasando por algo realmente trágico, una situación realmente complicada, una cosa realmente dolorosa. ¿Sabes qué tuve? Un cambio de perspectiva. Me di cuenta que mis problemas eran una niñería comparado con lo que otras personas estaban sufriendo. Y más o menos es lo que esta carta trata de hacer. Porque, ¿sabes? Estoy convencido que con un cambio de perspectiva, Dios puede darte alegría, pase lo que pase. Allí en tu vida. Ni siquiera te voy a decir que con un cambio de la situación te estoy invitando a que veas lo que el apóstol quiere decirnos. Un cambio de perspectiva de parte de Dios puede traer alegría a tu vida, estés pasando lo que estés pasando, y por eso me parece que es algo extraordinario. Entonces te invito a que podamos ver este pasaje. Y entonces, si tienes tu Biblia, ahí en Filipenses, comencemos en el capítulo 1, en el versículo 2, y comienza el apóstol diciendo: gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y no sé si puedan notar ese
ese corazón que el apóstol tiene para la iglesia. Les está diciendo, siempre los tengo en mi mente, son importantes para mí. Y luego sigue diciendo, y por primera vez encontrarás la palabra gozo. Dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. El apóstol le está diciendo, ¿saben? Son importantes para mí. Siempre estoy pensando en ustedes y siempre oro por ustedes. Y luego mira el corazón del apóstol. Está animando a los filipenses de una manera especial en el versículo 6. Dice, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es un pasaje que me encanta porque, ¿sabes? El apóstol le está diciendo a la iglesia en Filipenses y los está animando. Les está diciendo, lo que Dios comenzó en sus vidas es algo extraordinario. Déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, que de eso se trata el evangelio. El evangelio no es un cambio de religión, no es que ibas a una iglesia y ahora vienes a otra. El evangelio no se trata de simplemente antes decía malas palabras o antes tomaba y ahora ya no lo hago. El evangelio no trata de eso, el evangelio trata de una obra espiritual. ¿Sabes qué es lo mejor? Que Dios nunca la abandona. Y una vez que tú y yo nos hemos comprometido con Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Él, comienza una obra espiritual en ti y en mí, que no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra voluntad. Es una obra que Dios comenzó. Y el apóstol le dice a los filipenses en esta ocasión, anímense, lo que Dios comenzó en ustedes lo va a terminar. Iglesia, hermano, anímate. Lo que Dios comenzó en ti, puede ser una semana antes o 20 años atrás, Dios lo terminará. Dios sigue trabajando en ti ahora. Y el apóstol los anima y entonces está abriendo su corazón y les dice, es justo que yo hacienda esto por todos ustedes porque los llevo en el corazón. ¿Dónde vivían los filipenses? ¿Sí, el apóstol? Aquí viven en mi corazón, aquí los tengo. Son amados para mí y es justo que yo los sienta esto de ustedes porque los amo. Y luego les comienza a decir, los amo tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. Y entonces el apóstol comienza a abrir el tema y les dice, los amo tanto aun cuando estoy en la cárcel. ¿Sabes? Los filipenses comenzaron a preocuparse. Ellos obviamente amaban a Pablo también. Y entonces es como si el apóstol les dijera, les voy a contar lo que estoy pasando. No es tan agradable, pero no se asusten. No se asusten. Todo está bien. Y entonces Pablo quiere que los filipenses tengan este cambio de perspectiva también en la situación que el apóstol está viviendo, pero también en sus propias vidas. Y mira, estar en la cárcel no era algo que el apóstol se sintiera muy a gusto. Y otra vez, cuando uno lee este tipo de cartas, uno diría, pero es el apóstol Pablo. Sí, está en la cárcel, pero era un arresto domiciliario, debo decirte esto. Y uno diría, bueno, pues no estaba en la cárcel, estaba en su casa. Déjame decirte que no era nada cómodo. Literalmente el apóstol estaba esposado a un soldado romano las 24 horas del día. Y si le preguntaras al apóstol Pablo, Pablo, ¿hay algo que quisieras cambiar en tu vida en este momento? Te apuesto que el apóstol diría, quisiera estar en libertad, quisiera estar libre. Uno de los grandes sueños del apóstol en medio de esta época de su vida, ¿sabes cuál era? Era ir a Roma y predicar el evangelio. Ese era su sueño, ese era su propósito, era su mayor anhelo, estar en Roma, ir y predicar el evangelio. Pero ahora está encarcelado y está ahí. Y entonces otra vez había algo en la vida del apóstol que estoy seguro que él daría cualquier cosa porque fuera distinto. Y eso me lleva a pensar algo, ¿sabes? ¿Cuántos de nosotros ahora mismo quisiéramos que algo fuera distinto en nuestras vidas? Piénsalo. Y tal vez no en este momento, pero todos tenemos una época en nuestras vidas que estoy convencido que diríamos, me encantaría que esto fuera distinto en mi vida. Y tal vez te encuentres en este momento en tu vida hoy y estés aquí cargando con eso diciendo, me encantaría que esto fuera distinto. Me encantaría
que el diagnóstico médico hubiera salido distinto y que hubiera sido negativo y que no fuera positivo como me lo están diciendo. Me encantaría que las cosas fueran distintas en medio de mi matrimonio, mi relación matrimonial. Me encantaría que mi situación económica fuera distinta a la que estoy viviendo hoy. O me encantaría que esta situación en particular que tanto me daña fuera distinto. El apóstol se sentía de alguna forma así. Porque sabes, todos tenemos un qué en nuestra vida. Esa situación que sabes que te duele, esa situación que es esa herida. Y no entendemos el por qué. ¿Has estado ahí? Donde dices, ¿por qué? O sea, no más quisiera saber por qué, pero nunca llegamos a entender el por qué. Curiosamente, en las situaciones más difíciles de nuestra vida es la pregunta que todos queremos resolver. ¿Por qué? Pero también, curiosamente, es la pregunta que nunca tiene respuesta o que tarda mucho tiempo en que tenga respuesta. Ahora, la buena noticia para ti y para mí es que, sabes, Dios siempre tiene un porqué detrás del qué. Y eso me llena de ánimo y de esperanza, y ese es el tema de esta carta. Dios siempre tiene un porqué. Y sabes, Dios siempre tiene un porqué, porque Dios nunca desperdiciará un dolor en la vida de nadie. Dios es ese Dios que tiene que sus caminos, dice la Biblia, que es mayor que nuestros caminos, que sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Es decir, su perspectiva es muy distinta a la nuestra. Sabes, tenemos un Dios que es bueno de principio a fin, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios que tiene todo bajo control. No hay nada que se escape de su control. Aún, ¿sabes? Esos ataques de Satanás sobre nuestras vidas y las cosas que Satanás quiere usar para destruirnos y para avergonzarnos, ¿sabes? Dios tiene tal control que puede convertir un ataque de Satanás en nuestras vidas para convertirlo en algo bueno. Las pruebas Dios las puede usar para construir un carácter en nuestras vidas que difícilmente tú y yo podríamos construir de otra forma. Dios siempre tiene un porqué detrás del qué. Dios siempre tiene esa respuesta. ¿Por qué? Ahora, lo más interesante para mí es que tú y yo no tenemos que entender el por qué para confiar en el qué de Dios. Es decir, ¿sabes? Conforme más atravieso por situaciones difíciles en mi vida, estoy aprendiendo esto. No necesito entender el por qué para confiar en este Dios que todo lo puede. Y puedo confiar en Dios aún en medio de las situaciones complicadas de la vida. Y entonces tal vez hoy te encuentres en ese momento en tu vida que digas, no me gusta, ojalá y esto fuera diferente, ojalá y esto fuera distinto en mi vida. No sé por qué Dios lo permite, no sé por qué está ahí. Bueno, ¿sabes? Quiero proponerte para llegar al punto de que en vez de preguntarnos por qué, porque es la tentación que más tenemos cuando pasamos por tiempos difíciles, es responder a la pregunta por qué. Quisiera proponerte lo que entiendo que hizo el apóstol Pablo, y él no preguntó por qué, más bien hizo dos preguntas un tanto distintas, y quisiera compartirte que si estás pasando por un tiempo complicado o vas a pasar por un tiempo complicado, no te preguntes por qué, y tal vez estas fueran las preguntas correctas. El apóstol, en lugar de preguntarse por qué, él preguntó, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es distinta la pregunta, no es Dios, ¿por qué? Es, ok, Dios, ya estoy aquí. La enfermedad ya está aquí, la situación complicada ya está aquí, la relación rota ya está aquí. La pregunta sería, ¿y ahora qué, Dios? ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde, Dios? Mira cómo lo expresa el apóstol. Comienza en el versículo 12 diciendo, quiero que sepan, le está informando a la iglesia en Filipos, quiero que sepan, hermanos, lo que me ha sucedido. Y tal vez de una forma práctica pudiéramos detenernos aquí y hoy quisieras tomarte un momento y preguntarte qué es lo que te está sucediendo en tu vida hoy. ¿Qué está sucediendo? No qué hiciste, sino qué está sucediendo en tu vida hoy.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso que tal vez te quita el sueño, que te está robando el gozo en tu vida? Y el apóstol comienza entonces con eso. Quiero que sepan, hermanos, que esto que me ha sucedido, y otra vez, aplícalo a tu vida. ¿Qué está sucediendo? Tal vez te quedaste sin trabajo y eso te está llevando a una mala situación económica. Tal vez recibiste este resultado médico que no esperabas. Tal vez esa relación importante, tal vez puede ser tu matrimonio o con un patrón o con alguien, está siendo una relación que está mal. Ahora está pasando eso que nunca planeaste que fuera a pasar. Bueno, el apóstol se encuentra en algo parecido. Él no quiere estar encarcelado, pero nota el cambio de perspectiva. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido, dice, más bien ha servido para el avance del evangelio. Y uno diría, espérate, Pablo, estás encarcelado, compa. O sea, ¿no te das cuenta dónde estás? ¿No te das cuenta lo complicado de tu situación? Pero el apóstol dice, no es tan malo. Ha servido para el avance del evangelio. Y mira, quisiera explicarte esta palabra, pero el tiempo se me está terminando. Realmente lo que el apóstol está diciendo es que esto ha tenido un impacto tremendo en que más personas crean en el evangelio. Y entonces, otra vez, pareciera que no era nada bueno lo que estaba experimentando el apóstol, pero otra vez, el apóstol no ve sus circunstancias, tiene un cambio de perspectiva y ante su pregunta, Dios, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora de qué se trata? Mira, el versículo 13, el apóstol lo explica, dice, de tal modo, el estar encarcelado, de tal modo mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y no apliqué la enseñanza de mi propio sermón, no usé una versión que pudiéramos entender. ¿Saben qué es el pretorio? Yo no lo sabía, hasta que lo tuve que googlear. El pretorio no es otra cosa más que la guardia imperial. Son los soldados, son todo el cuerpo de soldados. Ese es el pretorio. Y entonces lo que el apóstol está diciendo es, miren, al final mi encarcelamiento está siendo evidente el evangelio para todos los soldados que están alrededor mío. Ahora, ve el cambio de perspectiva del apóstol. Él, su sueño es ir a Roma. No está en Roma, pero cada 6 horas le amarran a un romano distinto. No cualquier romano. Son la guardia imperial. Es gente que tiene influencia, es gente que va a salir de ahí y tiene una influencia. Y por 6 horas el apóstol tiene audiencia libre para hablarles del evangelio a estos soldados que están amarrados a él. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el que está encarcelado? ¿Quién es el cautivo, no? Para mí eran los pobres soldados. Tenían que escuchar a Pablo por toda su jornada. 6 horas escuchando del evangelio. ¿Sabes? Muchos creyeron en el evangelio al estar ahí. Y entonces el apóstol dice, miren, pareciera que es algo muy malo. Y era malo, sí, era muy malo. Pero el apóstol cambia su perspectiva y dice, mira, esto es evidente para todos los soldados que me amarran aquí todos los días. Y muchos están creyendo en el evangelio. Este es mi punto, ¿sabes? No sé por qué estés pasando hoy, pero la prueba que soportas hoy, la desgracia que estás viviendo hoy puede convertirse en tu testimonio mañana. La situación más conflictiva y dolorosa que estés viviendo hoy puede convertirse en eso que Dios usará el día de mañana para bendecir a muchos. El apóstol es lo que está diciendo, ¿sabes? En realidad lo que está pasando está siendo para bendecir a muchos. Mira, sigue diciendo el apóstol en el versículo 14. ¿Me van a cambiarles hoy? Ahí está. Dice, con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Pablo está diciendo, ¿sabes?
Pareciera que esta situación tan complicada que me pasa está haciendo algo que Dios está usando para hacer algo grandioso. Nuevamente, no sé qué estés pasando hoy. No sé dónde te tenga Dios hoy y qué es esa cosa que tú dices, me gustaría que fuera distinta. Oro porque Dios nos dé ojos espirituales y podamos ver tú y yo una nueva perspectiva. En vez de ver la enfermedad, el problema económico, la situación complicada en la familia, puedas ver que Dios puede usar eso para bendecir a muchos a la vuelta de la esquina. ¿Y ahora qué, Dios? Esa sería la pregunta. Ya estoy aquí, Dios, ¿qué vas a hacer con esto? Dios siempre tendrá una respuesta muy clara para ti y para mí en eso. Y la segunda pregunta que me parece que el apóstol hace tiene que ver con esto. ¿Qué importa realmente? ¿Qué tan importante es lo que está sucediendo? Mira, había una situación en la iglesia de Filipos, de los filipenses. Había una situación ahí complicada. Como en todas las iglesias hay gente y las cosas se complican. No era la excepción. Y mira lo que dice el versículo 15. El apóstol añade esto y comienza a hablar de este tema. Dice, a decir verdad, dice, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Versículo 16. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Lo que está diciendo el apóstol, hay gente mala onda. Hay gente que piensa que si predica el evangelio me van a dar más golpes y nomás por eso predican. Hay otros lo hacen en buena onda, pero hay muchos que lo están predicando nomás para hacerme la vida de cuadritos. Y entonces, mira, me parece que aquí está esta idea de cómo el apóstol se pregunta, ¿qué diré entonces? Dice el apóstol, pues que a pesar de todo, y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol se está preguntando, ¿qué es lo importante? ¿Qué realmente importa? Un cambio de perspectiva, ¿qué es lo que realmente importa en la situación? El apóstol pudo haberse clavado en el hecho de decir, ay, la gente habla bien mal de mí. Y lo hacen y son bien mala onda porque saben que cada que hay alguien que sigue a Cristo, a mí me echan un año más de cárcel. A mí me va peor. Pero tiene un cambio de perspectiva y entonces encuentra lo importante. Dice, al final, lo hagan de buena onda o de mala onda. El nombre de Cristo es predicado. Eso es lo importante. Hermano, en medio de las situaciones complicadas de la vida, tú y yo tendríamos que preguntarnos qué es lo importante en lo que estoy viviendo, qué es lo trascendente de lo que está sucediendo a mi alrededor. Y eso, sabes, en lo personal me ha servido mucho porque muchas veces me he estado ahogando en un vaso de agua. Y cuando me pregunto, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo importante de esto? Alguna vez leí que alguien escribía con esta idea. Decía, cuando hay algo que te quita el gozo o te haga enojar o te quite el sueño, nomás pregúntate, ¿qué tan importante va a ser eso dentro de 100 años? Era una exageración, ¿no es cierto? Pero esta era la idea del escritor y se me quedó muy grabado. La idea es, sí es cierto, a veces me enojo y pierdo el gozo por cosas que el día de mañana a nadie le van a importar. Mucho menos después de un mes o de un año, a nadie le va a importar. Y la pregunta siempre será para centrarnos en lo importante. Dios, en medio de mi situación, en medio del dolor, en medio de la prueba, ¿qué es lo más importante? Y ¿sabes qué es lo importante? En medio del caminar con Cristo y en medio de las circunstancias difíciles, ¿sabes qué es lo importante? Dios es lo importante. Tu relación con Dios importa y por eso entonces lo más importante en una situación dolorosa no son las circunstancias, es Dios. ¿Sabes? La eternidad importa. ¿Sabes? No estaremos más listos ni más preparados para la eternidad cuando pasamos por situaciones complicadas.
Esto es lo importante. Servir, llamar a las personas es importante. Usar nuestros dones y nuestros talentos se vuelve importante. Eso es lo importante en la vida. Y entonces, ¿sabes? El apóstol llega a una conclusión. Cambio de perspectiva. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te dije algo del contexto. El apóstol está encarcelado y está a la mitad de un juicio, ¿sabes? Pablo esperaba la determinación de este juicio. ¿Sabes cuál era el resultado final? Si era ejecutado o no, si viviría o sería ejecutado. En realidad el apóstol no está encarcelado ahí nada más a ver qué pasa. Está en el paredón de la muerte, está en el pasillo de la muerte. O sea, él simplemente está esperando la decisión final. O lo ejecutan o vive. Y entonces, ¿sabes? Cuando entendemos eso, que él escribe estas palabras sabiendo que está en peligro de muerte, tiene sentido. Y lo quiero terminar diciéndote algo, ¿sabes? La mejor perspectiva para la vida, con la perspectiva que yo quiero vivir, es con esta. Decir, para mí el vivir es Cristo. Y lo que sucede en mi vida, quiero que sea Cristo envuelto en las situaciones para crecer en mi relación con Él. Quiero que mientras esté en este mundo, pueda conocerle y amarle como Él me ama a mí. Quiero vivir para Él. Y entonces eso cambia mi perspectiva en cuanto al dinero, cambia mi perspectiva en cuanto a mis logros y en mis anhelos. Y sabes, mis anhelos ya no se basan en mí, en tener dinero y en tener una gran posesiones y en ser un famoso o ser alguien importante. No, mi vida es Cristo. Quiero conocerlo, quiero amarlo, quiero que Él sea mi mejor amigo y que camine conmigo. Y yo caminar con Él. Y lo peor que me pudiera pasar, a lo que todos tememos, es a la muerte. Quisiera tener esta perspectiva. Y digo, quisiera tener porque te soy sincero, ¿sabes? Me da miedo morir, claro. Claro. ¿Y a quién no, no es cierto? Claro, es un tema tabú, nadie le gusta hablar de la muerte, pero quisiera ir por la vida con esta perspectiva. Que morir es una ganancia. Una ganancia porque entonces estaré con Él por la eternidad. Y hoy simplemente déjame terminar otra vez. No sé cuál sea tus circunstancias y tu situación hoy. Tal vez necesitas un cambio de perspectiva. Quiero orar y decirte que las situaciones van a cambiar. Que de repente el cáncer se va a ir y que de repente te sacarás la lotería y vas a salir de deudas y tendrás todo lo que soñaste. Pero no funciona así el mundo. La verdad, solo puedes quedarte con algo. Sería, busca que Dios te dé estos ojos espirituales y que en medio de tu situación puedas ver con los ojos de Dios. Tal vez un cambio de perspectiva de lo que estás viviendo traiga esa alegría de la que el apóstol habla. ¿Quieras orar conmigo, Padre? Oro porque tu Espíritu Santo, Señor, abrace especialmente a aquellos que están luchando. Que tu presencia, Señor, sea palpable en medio del dolor y de la prueba que algunos están sufriendo hoy. Padre, oro porque nos des ojos espirituales para tener tu perspectiva en medio del dolor y las situaciones complicadas de la vida. Ahora sigues orando. En ningún momento quiero minimizar